yo creo que todos nosotros debemos de conocer qué es lo que podemos hacer para poder disminuir el riesgo de parto pretérmino. Nacimiento pretérmino es un problema. 10% de todos los nacimientos van a ser pretérmino, pero no todos los pretérminos son iguales. No es el mismo que nace a las 35 semanas que el que nace a las 26 semanas. Entonces, si englobamos todo, sí, se presenta en todos los países. Si nosotros vemos cuál es el que tiene más riesgo, podemos decir que aquellos que nacen por abajo de 34 semanas son los que tienen más riesgo de morir. Por arriba de 34 generalmente el pronóstico es bueno. Dependerá de cada hospital, de cada centro, de lo que ustedes puedan darle a ese paciente el riesgo que puede tener o no. Entonces ese es un buen concepto. Nacimiento pretérmino es un riesgo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para saber si es un nacimiento pretérmino o no? Lo primero es saber si la edad gestacional es correcta. ¿Cómo lo sabemos? Lo mejor, midan a su bebé desde etapas tempranas del embarazo, háganle una longitud cráneo-cauda y entonces ustedes saben exactamente cuántas semanas de gestación tiene. Si no tienen esta medida, como decía hace rato el doctor Gratacós, midan, hagan la evaluación de la fetometría en la edad que tienen y eso les ayuda. Pero lo más importante para calcular la edad gestacional es hacer un ultrasonido temprano. Si el ultrasonido temprano está de acuerdo a lo que ustedes creen por la edad de la última menstruación, entonces están seguros de la edad gestacional y pueden calcular las semanas. No es lo mismo 28 que 30, ni lo mismo 30 que 32. Entonces, esa medición es muy importante que hay que hacer. Vamos a lo mismo. ¿Es un problema de salud o no el parto pretérmino? Bueno, esto lo hemos visto todos. Niños pequeños que nacen y que seguramente no tenemos muerte intrauterina, pero sacarlo tan jovencito o que nace tan chiquito, sabemos que el riesgo de mortalidad neonatal es muy alta. Este niño tiene riesgo de morir, tiene riesgo de problemas neurológicos, riesgo de problemas respiratorios, riesgo de problemas gastrointestinales, todo tipo de riesgo para este niño por la edad gestacional al nacimiento. Recuerden, la edad gestacional al nacimiento es el principal indicador de riesgo de mortalidad, es su principal factor. Este es otro bebé también con retraso en el crecimiento y pequeño, ustedes lo ven, nadie queremos tener esto. Mientras más podamos prolongar el embarazo, menos partos pretérmino, podemos evitar todo esto. Esta es la distribución de nacimientos. ¿Por qué nosotros decimos que 37 semanas es un embarazo de término? Ustedes pueden ver aquí la distribución de nacimientos, la edad gestacional, y ustedes pueden ver que la mayoría de los nacimientos espontáneos empiezan a darse a partir de la 36 semana. El 95% de los partos se va a dar entre la semana 37 y entre la semana 42. A esto se le considera tiempo de embarazo. Por arriba de 42 semanas es un embarazo postérmino, aunque actualmente sabemos que por arriba de 41 ya se considera, pero 37 semanas corresponde al 5%. O sea, de aquí para abajo será todo pretérmino, de aquí para arriba será todo término. Es una distribución gaussiana. Por eso decimos que 37 semanas es el tiempo en el cual es de término. Algunas personas dicen que todavía 36, pero no. Otros le llaman que 37 a 39 le llaman parto de término temprano. En fin, lo que queremos considerar es que por abajo de 37 semanas es un parto pretérmino y esa es la razón por la cual lo consideramos así. Si hacemos una división entre cuáles son los riesgos más importantes del parto pretérmino, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a considerar? Por abajo de 37 va a ser parto pretérmino. Entre 34 y 37 semanas le vamos a llamar parto pretérmino tardío. Y generalmente en la mayoría de los hospitales tiene buena probabilidad de sobrevida. Muy raramente no sobrevive. Por abajo de 34 la cosa cambia. El riesgo aumenta. Mientras más cercano haya hacia las 20, más riesgo tendremos. Como les decía, no es lo mismo nacer a las 25 que a las 33. Pero las 33 todavía tienen su riesgo. Entonces le vamos a llamar parto pretérmino temprano por abajo de 34 semanas y muy temprano por abajo de las 28 semanas de gestación. Ustedes ya saben más o menos que los riesgos cambian dependiendo de la edad gestacional. Estas son las distribuciones de parto pretérmino en Estados Unidos y quisiera mostrarles el porcentaje de nacimientos a lo largo de los años. Fíjense, el parto pretérmino espontáneo, temprano y tardío. Vean cómo el parto espontáneo pretérmino temprano, por abajo de las 34 semanas, no ha cambiado. Y ahorita les voy a enseñar otras estadísticas. Es el mismo porcentaje. El que ha cambiado, el que ha aumentado, es el parto pretérmino tardío. ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. ¿Por qué creen? ¿Será porque los hacemos nacer antes ahora?
porque tiene preeclampsia, porque tiene restricción. El parto pretérmino tardío ha aumentado porque hacemos diagnósticos más tempranos y entonces nacen los niños. Pero si ustedes ven, el temprano por abajo de 34 semanas no ha cambiado a lo largo de los años, sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos? Yo ya se los había dicho, todo relacionado con la edad gestacional, todo se va a afectar, respiratorio, cardiovascular, cerebral, dependiendo de la edad gestacional. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este es un boletín de la Organización Mundial de la Salud. Más de 13 millones de niños nacen pretérmino cada año. Por lo menos 500,000 nacen en Estados Unidos. Perdón por esta estadística, pero me supongo que debe ser similar en todas partes. Y hay las más altas prevalencias de parto pretérmino en los países pobres. Desde luego África, y aunque ustedes no lo crean, Estados Unidos se comporta como un país pobre. Hay extremadamente alta tasa de parto pretérmino. Esto también es el riesgo y el cambio que ha dado los años en los partos pretérmino. Lo que les decía, no cambia en el temprano, y el parto pretérmino tardío ha aumentado con los años porque hacemos diagnósticos más oportunos. ¿Cuál es el problema también? El dinero. Lo que se gasta en estos niños para poderles darles atención al momento del nacimiento es muy alto. Esta es la cantidad de dinero que se gastaba en el 2005 en Estados Unidos. Y estas son estadísticas más actuales ahora. En el 2017 seguimos con los 500,000, más o menos 500,000 de niños que nacen pretérmino cada año, y ha aumentado la tasa de partos pretérmino del 2016 al 2017. O sea, no ha disminuido. Aunque vean progesterona y cerclaje y todo, el parto pretérmino en general no ha disminuido. El parto pretérmino tardío ha aumentado del 2016 al 2017 en más o menos 1/10 de porcentaje, que es mucho en población general, y también el parto pretérmino temprano no disminuye. Lo que sí hemos notado es que aumenta más el parto pretérmino en mujeres de más de 35 años de edad, porque se embarazan más, porque ya tenemos más mujeres que se embarazan a esa edad, y por lo tanto también ha aumentado el parto pretérmino en ellos. Hay varias razones por las cuales el parto pretérmino se puede presentar. Y ustedes pueden ver aquí varias. Una, infección; otro, isquemia; otro, problemas de distensión del útero. Hay muchas razones. El concepto general es que el parto pretérmino es un síndrome que puede estar causado por muchas otras cosas. No solamente por el cuello, que no puede contener el embarazo, sino por todas esas circunstancias que pueden llevar a un parto pretérmino. Sin embargo, solamente hay 3 cosas que podemos nosotros ver para poder elegir una paciente con riesgo de parto pretérmino. ¿Alguno de ustedes las conoce? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para un parto pretérmino? El antecedente de un parto pretérmino. ¿Algún otro? La longitud del cérvix. ¿Algún otro? ¿Qué tal un embarazo múltiple? Tal vez. Riesgo. Pero ustedes tienen razón. El antecedente y eso. Ok, déjenme mostrarles unos casos clínicos para irnos un poquito más rápido y mostrarle algo. Estas son las condiciones de esta paciente, 27 años de edad. Este es su segundo embarazo, tiene un parto pretérmino anterior y viene a las 21 semanas con 2 días. Y esto es lo que tenemos cuando lo vemos. ¿Qué es lo que pueden ver aquí? ¿El cuello es largo o normal o corto? El cuello es corto, tiene 21 semanas de gestación, el cuello es corto. ¿Cuánto esperarían tener de cuello? 25 o más, pero tiene, ustedes lo ven, 23. ¿Qué más ven ustedes en el cuello? Tiene la canalización, el funneling también ahí, es un cuello malo. ¿Qué le van a hacer a esta paciente? Es en la misma paciente, ¿qué le ven ahora? Cuello corto, el funneling o la tunelización, ¿y qué más le ven? ¿No le ven ahí una cosa media como lodo que hay aquí? Ya. Le llamamos sludge o lodo. ¿Okay? Entonces tiene 3 factores de riesgo: un cuello corto, tiene el sludge y tiene la canalización o el funneling. ¿Qué le van a hacer a esta paciente? ¿Qué le harían? ¿La mandan a su casa? ¿Le ponen un cerclaje? ¿Le dan progesterona? ¿Le hacen una amniocentesis? No. Bien,
Estos son los hallazgos que tenemos. Tenemos un cuello con funneling o la tunelización, tenemos un cuello corto y tenemos cuando con la presión el cuello se baja todavía más a 8 milímetros. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo que hacemos nosotros en el hospital es admitirla. En este caso, el médico, porque tenía un parto pretérmino previo, la admitió para ponerle un cerclaje. ¿Ustedes creen que esto es correcto o no? Sí, es correcto. Ese es un método de tratamiento de esta paciente. Tiene antecedente de parto pretérmino y tiene un cuello corto, es indicativo de cerclaje. Entonces la paciente fue admitida para cerclaje y antes en la noche se le dio una dosis de indometacina simplemente para no tener contracciones al momento del parto. Ustedes pueden ver, este es el manejo que hacemos en el hospital. Se hizo una amniocentesis, los resultados están aquí. No hubo datos de infección, la paciente estuvo bien. Entonces, paciente candidata para cerclaje. Este fue el líquido amniótico que se tomó de la amniocentesis, que no era particularmente anormal, amarillo, ligeramente claro, bien. Y se le hizo el cerclaje. Ustedes pueden ver el cerclaje, el cuello quedó más largo. Ustedes pueden ver dónde se colocó el punto de sutura y cómo quedó después del cerclaje. ¿Qué más hicimos con ella? La paciente se quedó en casa, en el hospital. Un día después el plan era mandarla a su casa. No había signos de sangrado, no había contracciones. Se le siguió con indometacina y entonces era para ir a casa. No le hicieron ultrasonido post-cerclaje. ¿Ustedes creen que habría que hacerlo? Y es otra de las recomendaciones. La recomendación es sí. Si ustedes le van a hacer un cerclaje a una paciente y si pueden traerse el ultrasonido a la sala de partos, háganle un ultrasonido después del cerclaje. Le duele menos a la paciente, es menos complicado, no está inflamado y pueden ver qué tan bien quedó el cerclaje. Háganlo después del procedimiento, es mucho más sencillo, menos doloroso y ustedes saben cómo quedó el cerclaje. En este caso la paciente llegó pocos días después. ¿Qué notan ustedes ahí? El funneling sigue, la tunelización sigue, el cuello se está cortando antes del cerclaje y después se mantiene el resto igual. A los 22 semanas con 5 días, el cuello tenía esta medición, 9 y 12 antes y después un día después es admitida en la sala de emergencia por contracciones cada 3 o 5 minutos, con una duración de aproximadamente larga y con sangrado transvaginal. Esta fue lo que se encontró en el perineo y entonces se tuvo que admitir a la paciente. Estos son los resultados de hematología que son normales. Paso rápidamente esto para mostrarles la imagen de la amniocentesis. Se le hizo una segunda amniocentesis y ustedes pueden ver lo que tiene. Esto es sangre, no era infección, era sangre. Y esto puede ser una complicación derivada del cerclaje. Lo que encontramos en el cuello fue esto. Y ustedes pueden ver que ya el cuello se redujo completamente y solamente quedó la parte del cerclaje hacia adelante. Pueden verlo aquí también. Y como resultó esto, fue que tuvo un parto pretérmino. La paciente siguió con contracciones. A la paciente se le tuvo que quitar el cerclaje y tuvo un bebé prematuro de aproximadamente 23 semanas de gestación, 500 gramos, y que estuvo el bebé en más. Esto fue el parto pretérmino a las 24 semanas de gestación. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje de acá es que a pesar de que a veces colocamos el cerclaje y a veces hacemos todo como debe de hacerse, muchas veces no se puede detener el proceso y tenemos un parto pretérmino. Lo ideal es hacer un seguimiento después de poner el cerclaje, hacer un ultrasonido y seguirlo y decirle a la paciente que esto puede ocurrir. Esto fue un ejemplo de lo que sucede normalmente con estas pacientes. Ok, no te me vayas, ok. Sí, esta es otra paciente también. Vean ustedes, 32 años, quinto embarazo, tuvo 3 partos previamente, 2 partos pretérmino, 22 semanas y ustedes la ven porque tiene contracciones, le duele el abdomen. Ok, entonces esta es la paciente, 22 semanas en 3 días. ¿Qué es lo que le ven ahí? ¿Ven cuello? No tiene cuello, ¿verdad? Está abierto completamente el cuello. ¿Qué más ven? Mucho lodo o sludge. Las membranas están completas o están rotas. Parecía estar completas todavía, ¿no?
Si ustedes ven hacia arriba, el transductor está tocando las membranas. Está completamente abierto y las membranas están prolapsando, entonces está abierto. Pero lo importante que vean es el sludge, esa masa que se mueve ahí de un lado para otro. ¿Qué le harían a esta paciente? Tiene 22 semanas y 5 días. ¿Qué le van a hacer? Primera pregunta, ¿la admiten en el hospital? Sí, ok. ¿Le hacen sus estudios? ¿Le hacen una amniocentesis? Le hacen una amniocentesis. Muy bien. Y en caso de que la amniocentesis sea positiva, negativa, no hay infección, ¿qué hacen? ¿Le hacen un cerclaje? ¿O le dan progesterona? Progesterona o cerclaje. Ok, muy bien. Vamos a ver qué pasó. Este es un 3D solamente para mostrar lo feo que se ve el sludge. Es un sludge malo o lodo malo. Pueden verlo ahí todo pegado. Ahí hablaremos de lo que es, pero en general es una aglomeración de bacterias y de células inflamatorias y además también es tejido deshecho del cuello. Vean ustedes con 3D también y con nuevos sistemas de reconstrucción de imagen, qué bonito se ve. Ok, ¿qué le vamos a hacer? Le hicimos amniocentesis, no había datos de infección e inflamación, le pusimos un cerclaje a las 22 semanas con 6 días y vean ustedes lo que pasa con el cerclaje. ¿Qué notan aquí? Acuérdense que no tenía cuello. Entonces se agarró un pedazo, se agarró el otro y se cerró. ¿Cuál fue el problema aquí? El sludge o el lodo ese quedó en el centro. ¿Lo ven ustedes esa masa que se ve aquí? Esta masa es el lodo que se quedó en medio de cuando se hizo el cerclaje. Vean ustedes cómo se mueve. Esa parte que está allá es la parte del lodo que está ahí en el centro. Este es el cerclaje en 3D. 4 días después del cerclaje tenía 23 semanas y 2 días. Vean ustedes aquí, vean cómo se mueve allá el pedazo de lodo. Vean ustedes acá y allá cómo se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le pusimos el cerclaje, cerramos el cuello, pero ese lodo que está contenido con bacterias y con células se quedó ahí y mantiene la irritación del cuello. No hay forma de quitarlo, no hay forma de quitarlo. Algunas personas dicen que hay que aspirarse, pero en general es muy difícil quitarlo. Vean ustedes aquí, vean ahí el cerclaje, vean la masa del lodo que se quedó en medio y pegada hasta el cuello. Eso está irritando completamente el cuello para tener parto pretérmino. Aquí está otra imagen. El bebé la está moviendo. Estas son imágenes en 3D. Esto fue 13 días después del cerclaje. Ya no hay sludge. El lodo ya se dispersó en el líquido amniótico, pero vean que ya no tenemos cuello. Ya otra vez no hay cuello. El cerclaje es lo único que está agarrando ese cuello. Voy a ir más rápido, vean ustedes, solamente el cerclaje ya está deteniendo el parto. Y ustedes lo pueden ver aquí en tercera dimensión. ¿Qué es lo que pasó? Un parto pretérmino de 25 semanas y 2 días. Si no le hubiéramos hecho nada a esta paciente, hubiera probablemente tenido un parto a las 22 semanas de gestación. Pero como le pusimos un cerclaje, la llevamos a 25 semanas. Mi pregunta es, ¿hicimos bien o hicimos mal? ¿Qué era mejor, tener un aborto tardío a las 22 semanas o tener un parto muy prematuro a las 25 semanas? El punto es que a veces hacemos cosas que no sabemos si realmente están bien o no. Muy probablemente no se benefició con haberle puesto el cerclaje. Muy probablemente este bebé va a tener que estar en terapia intensiva. Muy probablemente este bebé va a sufrir bastante más que si no le hubiéramos puesto el cerclaje. Entonces muchas veces lo que hacemos no es siempre beneficioso. El prolongar en este caso 3 semanas la gestación no fue de ninguna manera un beneficio ni para el niño ni para la mamá. Ok, no te vayas. Tercer caso, ok. No se me duerman, no se me duerman. 27 semanas, 27 años, primer embarazo, 26 semanas con 5 días. Ok. ¿Qué es lo que ven acá? El famoso sludge, ¿verdad? El cuello, ¿cómo lo ven? Está abierto, probablemente está hablando, pueden ver ahí que el orificio cervical está abierto, el bebé está allá, y vean esa cantidad de lodo, de material purulento que está ahí. Véanlo aquí, otra vez, cómo se dispersa y se mueve. Tiene 26 semanas, son 5 días. ¿Le pondrían un cerclaje? ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué más tenemos en este caso.
Ustedes pueden ver aquí, les voy a explicar, es el estómago del bebé. ¿Y qué es lo que vemos adentro? El bebé se lo está tomando, ¿no? Entonces tenemos sludge también en el estómago del bebé. Y aquí les paso este video que parece que no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo, pero ahí está el diagnóstico de lo que tenemos. Si lo ven con detalle al final van a encontrar la razón de esto. Por ahí escuché algo. Es un DIU, muy bien. Aquí lo ven ustedes más claro, allá se ve en la izquierda. Y acá se ve todavía más claro. Sí, es un dispositivo intrauterino que tiene adentro y que genera una infección. Este dispositivo intrauterino está asociado a una infección que es cándida. Cándida es mala. Y ese sludge tan feo que vemos allá generalmente es relacionado con cándida. ¿Cuál es el mensaje de esto? Cuando vean esa cantidad tan fea de sludge, búsquenle por todas partes porque algo pueden encontrar. En este caso fue un dispositivo intrauterino. ¿Qué pasó? No se le puede poner cerclaje con esto porque es una infección. El resultado final fue un parto pretérmino con este bebé. Ustedes pueden ver aquí otra vez el dispositivo intrauterino. Recuerden que el dispositivo intrauterino está altamente asociado a la infección por cándida y a parto pretérmino. Aquí lo pueden ver. Y después fue un parto pretérmino, 25 semanas, 6 días. Fue una niña, el peso de 840 gramos y un Apgar más o menos bueno, pero en fin, 26 semanas de gestación es muy riesgoso. ¿Ok? 20 años, otro caso. Tercer embarazo, un parto previo y un parto pretérmino de 36 semanas, un aborto anterior. ¿Okay? Esto quisiera que vieran la edad gestacional, 19 semanas de gestación, el cuello hay un poquito alto, pero está bien. Igual, 19 semanas, pueden ver ustedes el cuello, voy a ir más rápido con este. ¿Okay? 23 semanas de gestación, ¿cómo ven el cuello? Bien, ¿no? ¿Lo mandaban a su casa? Sí, ¿no? Pero como tiene un parto previo, la seguimos. ¿Okay? Esto es a las 27 semanas de gestación, ¿qué es lo que ven por ahí? Hay tunelización y el cuello ahora es corto, ¿verdad? Pero tiene 27 semanas, o sea, ya está bastante bien. Aquí son los tamaños de la canalización. Y esto es a las 30 semanas de gestación. Vean ustedes, no tiene cuello ya. Se borró completamente el cuello, pero afortunadamente nos llevó hasta las 30 semanas de embarazo. Esto es a las 30 semanas de gestación también. Vean, ya no tiene cuello, está completamente en las membranas. Y después 32 semanas, ¿qué es lo que ven acá? El lodo, ¿verdad? Otra vez el famoso lodo ahí metido en el cuello. 32 semanas de gestación, así fue como se acortó el cuello durante el proceso y así fue como creció el bebé. ¿Cuál es el mensaje de este caso? Que en pacientes que tienen parto pretérmino hay que seguirlas continuamente. Si ustedes tienen una paciente con parto pretérmino y le miden el cuello, hay que seguir midiendo porque tiene riesgo de que se acorte. Entonces, en un paciente de riesgo como esta que vieron con parto pretérmino, aunque vean el cuello normal, síganla porque puede tener con más frecuencia parto pretérmino. ¿Cuál fue el resultado? Fue una ruptura de membranas, 35 semanas, todo el mundo estuvo feliz, el peso fue normal y el Apgar fue normal. Afortunadamente se hizo corto hasta el final de la gestación. Ok. Veamos este caso. 20 años, tercer embarazo, un parto pretérmino antes y una terminación antes. Ok. ¿Qué ven aquí? Tiene 34 semanas de gestación, lo cual está bien. ¿El cuello es normal? ¿Sí? ¿Qué hacemos con este cuello? Señor, hasta luego, que le vaya bien. Lo quitamos. Pero ustedes deciden verla un poquito más. Y entonces dejan el transductor un poquito más. ¿Y qué es lo que empiezan a ver? Que ese cuello no es un cuello muy estable, ¿no? Se empieza a abrir. Y lo siguen viendo y se abre, ¿no? Hay una contracción y se abre el cuello. Y lo siguen viendo y ahora no hay cuello.
Este es un ejemplo de que a veces cuando vemos con el transductor y lo hemos cerrado, es mejor dejarle un tiempo más para ver cuáles son. Y piden a la paciente que haga un esfuerzo o presionen un poco la pelvis arriba en el pubis para ver cómo se comporta el cuello con la presión. En este caso se abrió completamente. 34 semanas de gestación está bien, pero esto puede suceder aún en edades gestacionales tempranas. ¿Qué pasó después? Este es el mismo. Vean el slotch otra vez ahí. Y ahí se empieza a cerrar otra vez el cuello. Se empieza a cerrar y cerrar. O sea, estos son cambios dinámicos que también es importante que ustedes lo vean en cada paciente. Ok, 26 años de edad, primer embarazo y está referida a las 20 semanas de gestación. Este es el ultrasonido a las 20 semanas. ¿Qué es lo que notan aquí? Es un transabdominal, desde luego, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la placenta? Es una placenta posterior, ¿verdad? La paciente llegó refiriendo contracciones y dolor abdominal. Ok, es otra vez líquido amniótico, la placenta es posterior. Después volvimos a ver al bebé ahí, placenta es posterior. E hicimos un transvaginal. ¿Quién me dice de este paciente? ¿Qué tiene? ¿Pueden ver el cuello? El cuello está completamente dilatado. ¿Y la placenta? ¿Placenta previa, tal vez? Ok. La paciente fue hospitalizada, se hizo amniocentesis, se quedó hospitalizada. ¿Cuál es el riesgo de esta paciente de parir? Es extremadamente alto, ¿no? Porque no vieron el cuello. Bueno. La paciente estuvo completamente asintomática durante el tiempo que estuvo en el hospital. Vean ustedes otra vez el líquido amniótico en la placenta. Otra vez. Entonces el diagnóstico fue que el cérvix no se podía medir y hubo una inserción baja de placenta. ¿Qué pasa a las 26 semanas de gestación? Vean esto. ¿Dónde está la placenta ahora? La placenta es ahora anterior. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me podría decir? Bueno, déjenme les muestro otra cosa. La placenta está acá. Y este es el estilo transvaginal. El cuello es normal. Entonces, ¿qué pasó? ¿No tenía cuello y ahora tiene cuello? ¿Qué creen que pasó? La migración placentaria, ¿alguien más? ¿Y el cuello cómo se hizo de cero a tener un cuello largo? ¿Alguien tiene una idea? Les voy a mostrar otra vez el diagnóstico. Aquí. ¿Qué es lo que ven aquí? Y aquí está el diagnóstico. Les quise mostrar este caso porque es un caso diferente. Este es un útero retrovertido. El útero está completamente hacia atrás y el cérvix, lo pueden ver ahí arriba, está completamente acodado el cérvix. El cérvix está hacia arriba y acodado. Entonces, cuando hacemos el transvaginal transvaginal, lo que estamos viendo en realidad es el fondo del útero, porque es un útero en retroversión. Cuando el útero se corrige, entonces la placenta cambia de posición y el cuello es normal. Entonces, ustedes pueden ver ahí arriba, esa parte que se prolonga es el cuello elongado. Es un cuello en retroversión. Entonces, nuevamente, estas son todas las cosas. Uno piensa es que medir el cuello es muy fácil. Sí, es muy fácil, pero hay muchas complicaciones que pueden suceder. ¿Qué pasó con esta paciente? Tuvo un parto normal, 38 semanas de gestación sin ningún problema. Yo quise mostrarles todos estos casos para mostrarles que medir el cuello no es solamente medir el cuello, sino que tiene su magia medir el cuello, ¿no? Ok. Después de todos estos casos, y mi idea era obtener un poquito su atención con todo esto para mostrar que el cuello no es nada más una medición, sino que hay otras cosas que hay que ver. Lo más importante para el parto pretérmino, para saber cuál es la paciente que tiene parto pretérmino,
es el riesgo de parto pretérmino. Y en general, las causas de parto pretérmino perdón por las interrupciones, en general son varias. Una es que la paciente venga con contracciones y que entonces tenga riesgo de parto pretérmino. La otra es que tenga una ruptura prematura de membranas. La otra es que haya una indicación para el parto pretérmino por preeclampsia o restricción del crecimiento. La otra es que la paciente tenga una insuficiencia cervical, el cuello no sea lo suficientemente fuerte. Y la otra es que tenga un embarazo múltiple. Todas estas son razones por las cuales la paciente puede tener un parto pretérmino. Vamos a dividirlo en dos grupos, pacientes asintomáticas y pacientes sintomáticas. Vamos a ir primero a pacientes asintomáticas y esto es la medición del cuello entre la semana 18 y 24 de gestación cuando nosotros lo diagnosticamos. ¿Cómo podemos medir el cuello? El cuello se puede medir de forma transabdominal, transperineal y transvaginal. De estas tres maneras. La que nosotros recomendamos es la transvaginal, es la mejor forma de medir el cuello. Cuando nosotros hacemos la medición transabdominal, requerimos tener una vejiga llena, y la vejiga llena va a prolongar y hacer más largo el cuello. Si nosotros buscamos la diferencia entre transabdominal y transvaginal, es aproximadamente de 5 milímetros más largo cuando lo medimos de vía transabdominal. Esto es como se hace, ustedes pueden ver la vejiga llena de aquel lado, medimos la longitud del cuello, sin embargo no es tan certera como cuando lo hacemos de vía transvaginal. Esta es una forma transabdominal de hacerlo. Esta es una comparación de dos mediciones, la transabdominal de aquel lado, transvaginal de este lado. Es mucho mejor hacerlo transvaginal porque pueden ver no solamente el cuello, sino lo que ya mostré anteriormente, los cambios dinámicos, la presencia del lodo cervical, todo eso se ve mucho mejor con ultrasonido transvaginal. Este es un trabajo que hicimos ya hace algunos años para mostrar cuáles son las diferencias entre los dos y lo que encontramos es que si nosotros utilizamos ultrasonido transabdominal, perdemos aproximadamente un 43% de pacientes que tienen el cuello corto. ¿Por qué? Porque por transabdominal el cuello se ve más largo y no lo consideramos como cuello corto, entonces no las consideramos de riesgo. De tal manera que nuestra recomendación siempre es que lo hagan de forma transvaginal. ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo nos podemos equivocar al medir el cuello? Vean otra vez el cuello, es un cuello uterino, ustedes ven perfectamente bien el cuello, ven un corte sagital, ven el orificio interno y el orificio externo, eso es una manera clara de poderlo ver. ¿Cuál es la anatomía normal del cuello? Es como se los mostraba, el canal endocervical en el centro, el cuello, el orificio cervical interno de un lado, el orificio cervical externo del otro. En pacientes con cuello corto, como en este lado, ustedes pueden ver también la formación del túnel o del funneling, que nos permite esta forma de triángulo que cambia la longitud del cuello también. Pero para que ustedes tengan una clara medición del cuello, tienen que ver perfectamente bien los dos orificios, el interno y el externo, y ver completamente el canal en el centro. Estas son las tres recomendaciones que nosotros proponemos para la medición del cuello. Primero, ver exactamente el orificio interno y el orificio externo, ver todo el canal endocervical y que el labio anterior del cuello, en este caso el 3 y el 2, tengan la misma distancia y tengan el mismo grosor. Si no tienen el mismo grosor, quiere decir que ustedes están haciendo demasiada presión en uno de los al momento de hacer la exploración. Recomendamos que hagan 3 mediciones y tomen la más corta, que mantengan la evaluación por lo menos por 3 minutos para evaluar cambios dinámicos en el cuello y que busquen siempre el sludge. Si lo encuentran, es un mal pronóstico; si no lo encuentran, mejor el pronóstico. Son 3 cosas durante el estudio vaginal. Estos son algunos ejemplos. Este es un cuello normal y bien. Vean ustedes el canal cervical completo, vean ustedes cómo se ven bien los orificios, y el labio anterior y el labio posterior tienen el mismo grosor. En este caso, vean ustedes cómo estamos presionando de más, y entonces el labio anterior, ustedes lo ven, es un poquito más delgado que el labio posterior por la presión que estamos haciendo, y estamos alargando de manera artificial el cuello. En este caso es lo mismo, hicimos demasiada presión y ustedes pueden ver que el labio anterior es más pequeño que el labio posterior y por lo tanto no es una buena medición. Este es otro similar también para verlo, y este también es similar en un cuello muy largo. Vean qué largo es, pero es artificialmente largo porque estamos presionando más el cuello. El labio anterior se ve más comprimido que el labio posterior.
La otra cosa es buscar la densidad de la imagen. Vean ustedes cómo el cuello de arriba, el labio anterior se ve más diferente, de diferente densidad que el otro. Y se ve de diferente densidad porque lo estamos apretando mucho. Vean ustedes la diferencia de los dos. Ese no es un cuello bien medido, es un cuello que estamos realizando demasiada presión. La otra cosa, otra recomendación, vean con claridad el cuello. Vean aquí, no se puede identificar el cuello. Por más que queramos decir ese es el cuello, no existen las marcas y los límites para considerar que esa es una buena medición del cuello. En este caso es un cuello corto y la recomendación, midan solamente la parte del cuello que están seguros que es el cuello. En este caso está ahí, esa es la parte del cuello que tenemos que medir. Toda la parte que está atrás no se debe de medir. Midan solamente la parte que consideren que es realmente el cuello. Ahí está otro en el cual el cuello se ve en la parte anterior y atrás se ve la parte del sludge y el lodo acumulado. Midan solo lo que ustedes pueden ver claramente como canal endocervical. Aquí hay otro cuello corto y ustedes pueden ver cómo se mide. Hay una pregunta por ahí que alguna vez Mauro contestó. ¿Cómo se mide un cuello corto? Si con curva o con recta. Los cuellos cortitos siempre son rectos, entonces si ustedes ven un cuello corto, si es recto, o sea, no necesitan usar ni curva ni nada, el cuello corto siempre es recto. Este es otro cuello también, corto. Bien, y esto era para también que eviten la vejiga llena. Si la paciente tiene la vejiga llena, permítanle que vaya al baño y después pueden medir, porque la vejiga puede hacer también que la medición se vea más larga o más corta. En este caso, vean ustedes con la vejiga cómo se ve larga y cuando la paciente vació la vejiga, cómo la longitud cervical cambió. Revisen las glándulas cervicales también cuando la vean. En este caso pueden ver ahí las glándulas. Son estas imágenes que se ven de diferente codensidad alrededor del cuello. La presencia de las glándulas les dice que está bien orientado el corte para hacer la medición del cuello. Ahí están otra vez las glándulas cervicales, que en realidad no son glándulas, sino son repliegues de la mucosa del cuello. Y aquí está otro también, que pueden ver ustedes bien las glándulas cervicales. Y una recomendación también, limpien los transductores después de cada evaluación, ¿sí? Cuando terminen de revisar a la paciente, límpienlos. Hay sistemas para limpiarlos, se ponen automáticamente o se limpian, y si no, hay algunas toallitas que son aprobadas que pueden utilizarse para limpiarlo, pero por favor, siempre que terminen la evaluación de su transductor, límpienlo de manera clara, porque es un riesgo de infección y es un riesgo de transmisión de enfermedades. Si ustedes utilizan, el Instituto Americano de Ultrasonido recomienda que se limpien los transductores cada vez que se utilicen, y aquí están los desinfectantes que están autorizados para esto, que pueden matar también al virus del papiloma humano. Entonces la recomendación es cada vez que lo utilicen, límpienlo con lo mejor que puedan ustedes obtener en sus medios y en sus recursos. ¿A qué edad tenemos que medir el cuello? Bueno, vamos a ver. ¿Lo podemos medir en el primer trimestre del embarazo? Sí. Y ustedes pueden ver aquí el cuello. El cuello se ve extremadamente largo. ¿Por qué se ve tan largo? Porque está el istmo, lo que va a ser en el futuro el segmento uterino inferior, está ahí todavía, y entonces hace un complejo, que el complejo se le llama complejo ístmico-cervical. Es muy largo y a veces muy difícil de poder medir exactamente cuáles son los bordes. Ahí lo pueden ver otra vez, ahí está el istmo y el cuello completamente, los dos integrados en uno mismo. Otra vez, es muy difícil saber exactamente dónde termina el istmo y dónde empieza el cuello, así es que, como todo, a ojo de buen cubero, ahí uno le calcula. Este es un trabajo del grupo de Nicolaides que publicaron ya hace algunos años, en los cuales ellos evaluaron la utilización de la medición cervical en las 11 a las 3 semanas de gestación. Vean ustedes, esta es la distribución del cuello y de la longitud del cuello en esta semana de gestación, las 11 a las 14, y esta es la distribución del complejo ístmico cervical. Pueden usar este o pueden usar aquel en la medición del primer trimestre. ¿Sirve o no sirve? La respuesta es no. No hay trabajos ahora que digan que la medición del cuello en el primer trimestre puede identificar mujeres con parto pretérmino. Pero si alguno de ustedes tiene una discusión y quieren hablar, bueno, sí se puede hacer, pero en realidad los resultados no son positivos todavía.
Estos son los datos también del doctor Nicolaides con los pacientes que nacieron pretérmino. Ellos sí encontraron una asociación entre el cuello corto en el primer trimestre y parto pretérmino, pero ninguno de los otros autores han encontrado estos resultados. La recomendación: no lo midan todavía porque no hay evidencia de que la medición del cuello entre las 11 y las 14 sea buena para identificar pacientes con riesgo de parto pretérmino. Este es otro papel también en el cual se publicó. Vean ustedes la sensibilidad para parto pretérmino por abajo de 32 semanas, sensibilidad de 0%. Entonces, en realidad no funciona. Este es otro trabajo también del grupo de Berghela, en el cual encontraron una sensibilidad del 13% para parto pretérmino por abajo de 35 semanas, lo cual es extremadamente bajo. Y este también es otro trabajo entre las 10 y las 14 semanas, y no encontraron diferencias en la longitud del cuello cuando compararon pacientes que tuvieron parto pretérmino y pacientes que no tuvieron parto pretérmino. Entonces la respuesta es: no sirve todavía, no hay evidencia clara de que nos sirva medir el cuello entre las 11 y las 14 semanas de gestación. ¿Qué hacemos después de las 11 a las 14 semanas de gestación? Ya ustedes ven aquí la medición del cuello. Estas son estadísticas de nuestra unidad, cómo el cuello se va cortando a lo largo de la gestación. Estos son los cambios normales, y cómo entre la semana 18 y la semana 24 se mantiene más o menos estable entre aproximadamente 38 y 39 milímetros. La mejor edad gestacional para medir el cuello es entre las 18 y las 24 semanas de gestación. Se mantiene estable y les va a dar una sensibilidad adecuada para identificar pacientes con riesgo. Vean ustedes aquí cómo se ve la distribución de las pacientes. Ustedes pueden ver en rojo y en verde cómo se distribuyen los valores del cuello, y ustedes pueden ver en azul diferentes puntos de corte para considerar un cuello corto. Vean ustedes el de 25 milímetros, como la línea cuando ustedes la alargan, antes de las 20 semanas muy poquitos fetos tienen por abajo de 25 milímetros. Sin embargo, cuando vamos llegando a las 30 y sobre todo después de las 30, muchos fetos tienen por abajo de 25 milímetros. Entonces la definición de cuello corto por abajo de 25 milímetros es la que usamos, pero 25 milímetros puede ser perfectamente normal al final del embarazo. En el principio del embarazo es corto, pero al final muchas pacientes pueden tener por abajo de 25 porque es normal, porque los cuellos se van haciendo cortos. ¿Funciona esta definición de 25 milímetros? Sí, funciona por abajo de 24 semanas. Muy poquitos fetos tienen abajo de 25. Pero si seguimos con la misma clasificación por arriba de 24 semanas, muchos fetos normales van a tener por abajo de 25 milímetros. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que ustedes ven una paciente que tiene 32 semanas y tiene 25 milímetros, probablemente es normal, muy probablemente es normal. Pero si lo vemos por abajo de las 24, tiene más riesgo de que realmente sea un cuello corto. Esta es la distribución y los riesgos en pacientes que les medimos el cuello a las 24 semanas de embarazo. Vean ustedes, esta es la longitud del cérvix, la curva de distribución en las pacientes, y en amarillo ustedes ven los riesgos. En amarillo es el riesgo. Pacientes que tienen un cuello por abajo de 15 milímetros, el riesgo de parto pretérmino es casi 14 veces más alto que aquellas que no tienen el cuello corto. Vean ustedes aquí, pacientes que tienen por abajo de 25 milímetros, el riesgo de parto pretérmino es casi 10 veces más que pacientes que tienen un cuello más largo de eso. Fíjense cómo el riesgo va bajando conforme el cuello se va haciendo más largo. Si el cuello es corto, el riesgo es mayor; si el cuello largo, el riesgo es menor. Pero esto es a las 24 semanas de gestación. De tal manera que nuestra clasificación y definición es ¿qué es un cuello corto? Lo importante también y el mensaje es que el cuello corto, como lo definamos y ahorita lo vamos a ver, es el más poderoso predictor de parto pretérmino. En este caso tenemos un cuello de 11 milímetros. Pero la pregunta es, ¿qué es un cuello corto? Veamos, vean, estas son estadísticas también de diferentes grupos en los cuales utilizan diferentes puntos de corte. Vean, cada uno es el paciente, estas son las edades gestacionales y esta es la definición de punto de corte. Algunos dicen cuello corto por abajo de 15, otros por abajo de 25, otros por abajo de 35, otros por abajo de 39. Este es el resultado que andan buscando, parto pretérmino por abajo de estas semanas, y esta es la sensibilidad. Fíjense cómo cambia. Aquellos que utilizan 39 milímetros
como cuello corto, la sensibilidad es muy alta, 76%, pero la especificidad es muy baja, 59%. Si nosotros utilizamos 25 milímetros, como es este caso, donde está aquí, 25 milímetros, la sensibilidad es baja, pero la especificidad es muy alta. Entonces, para decidir cuál es el punto de corte, tenemos que buscar cuál es nuestra mejor sensibilidad y especificidad. En general, para no hacer los bolas, utilizamos 25 milímetros como el punto de corte, por eso es el que nos da mejor sensibilidad y especificidad. Si nosotros tenemos un cuello corto, el riesgo aumenta. Si nosotros tenemos 25 milímetros, el cuello es corto, pero si tenemos un cuello por abajo de 15 milímetros, el riesgo ya es muchísimo, muy alto. En este caso, vean, pacientes que tienen 15 milímetros de cuello tienen casi 50% de riesgo de parto pretérmino. Esto es extremadamente alto. Si nosotros utilizamos una clasificación dentro de todos estos grupos que vimos, ¿cómo podemos utilizar nuestra medición? En pacientes de bajo riesgo, generalmente usamos 25 milímetros, pero las pacientes que tienen más riesgo son aquellas que tienen por abajo de 15. En pacientes de alto riesgo que tuvieron un parto pretérmino previo, 25 milímetros es un muy buen punto de corte. En pacientes con embarazos gemelares, 25 milímetros es un buen punto de corte, y en pacientes con embarazos triples, 25 milímetros. En general, para no hacernos bolas, 25 milímetros es un buen punto para seleccionar pacientes de riesgo. ¿Okay? Y estas son las sensibilidades, vean, otra vez. Vámonos de este lado. Vean ustedes, esto es entre las 18 y 24 semanas de embarazo. Acá tenemos las longitudes del cuello y acá tenemos nacimiento pretérmino a las 28, a las 34, a las 37. Lo marqué en rojo para que lo vean. A 25 milímetros tiene una buena sensibilidad del 50% para parto pretérmino por abajo de 28 semanas, 40% para parto pretérmino por abajo de 34 y 27% para parto pretérmino por abajo de 37 semanas. Si bajamos el punto de corte de 15 a 20, disminuimos la sensibilidad pero aumentamos la especificidad, y al revés, si hacemos más largo el cuello, a 30 milímetros, aumentamos la sensibilidad pero disminuimos la especificidad. El mejor punto de corte nuevamente, 25 milímetros para considerar un cuello largo o un cuello corto. Podemos medir el cuello de manera longitudinal, o sea, hacer varias mediciones. Vean ustedes esta gráfica. En aquel lado ustedes pueden ver los valores normales del cuello, y en amarillo, naranja y en rojo, cómo van cambiando los cuellos en pacientes que tienen parto pretérmino. En amarillo son aquellas que nacieron antes de las 37 semanas, pero después de las 34. En naranja son las que nacieron entre la semana 28 y 34, y en rojo todas aquellas que nacieron antes de la semana 28. ¿Qué es lo que notan en ella? Los acortamientos son diferentes. Si ustedes ven, si ustedes siguen a las pacientes, en pacientes de riesgo, por ejemplo, se pueden dar cuenta que las pacientes en las cuales el cuello se acorta más rápidamente son aquellas que tienen más riesgo de nacer antes de las 28 semanas. Si el acortamiento no es tan rápido, tiene riesgo de nacer entre las 28 y 34, y si no hay acortamiento de cuello, muy probablemente, o el acortamiento no es anormal, esa paciente va a nacer después de la semana 34 de gestación. Nosotros medimos estos cuellos y estos son los riesgos que encontramos, y también una recomendación: si tiene una paciente de riesgo que le miden 2 veces el cuello, si el cuello se acorta igual o más de 3 milímetros por semana, en el tiempo que ustedes lo hicieron, tiene un riesgo muy grande de tener parto pretérmino por abajo de 28 semanas, por abajo de 34 y por abajo de 37. Si el cuello se acorta 2 milímetros por semana, el riesgo disminuye, y si el cuello se acorta por abajo de 1 milímetro, el riesgo es muy bajo. Entonces la recomendación es, si ustedes hacen un seguimiento del cuello y ven que en ese intervalo se acortó entre 2 y 3 milímetros por semana en ese periodo, el riesgo de parto pretérmino es muy alto, y ustedes pueden considerar poner un cerclaje tal vez, o hacer alguna otra cosa para esta paciente. Este es nuevamente los factores de riesgo. Vean,
si se acorta por más de 3 milímetros por semana, el riesgo de parto pretérmino de 34 semanas es 18 veces más alto que aquellos que no se acortaron así. Si el acortamiento es entre 2 y 3 milímetros, el riesgo es más o menos 9 veces más alto. Y vean ustedes, el riesgo baja mucho cuando es entre 1 y 2 milímetros. Entonces, cuando es 3 milímetros o más por semana, el riesgo de parto pretérmino aumenta mucho. ¿Cómo van? ¿Están bien o están muy cansados ya? ¿Aguantamos todavía? Bueno, vamos. Ustedes me dicen cuando me pare, ¿ok? ¿Hay alguna otra cosa que podamos hacer para medir el cuello y para ver el cuello? Aquí voy a ir un poquito más rápido. Sí, hay varias cosas que tenemos que buscar. Una es la tunelización, los cambios dinámicos y la presencia de sludge. Voy a ir más rápido aquí. Ustedes ven aquí la tunelización. ¿Sirve o no sirve? No. Como parámetro solo no sirve. Sirve asociado al cuello corto, pero si lo ven en un cuello de longitud normal, no les aumenta ni les disminuye el riesgo de parto pretérmino. Aquí es otro caso con tunelización y otro caso con tunelización. Vean los diferentes. Solamente les sirve cuando el cuello es corto. Cuando el cuello no es corto, no tiene ningún valor agregado. Estos son los resultados, ¿sí? Un cuello corto, la tunelización y los cambios dinámicos del cuello no tienen un valor independiente para predecir parto pretérmino, solamente asociados a la presencia de un cuello corto. El siguiente punto es el sludge, que hemos estado hablando mucho con él. Vean ustedes aquí, esa es la presencia del lodo cervical. Ustedes ven que no hay cuello aquí. Aquí otra vez ven el lodo cervical y el cuello. Y otra vez el lodo cervical. Es fácil de verlo y es importante que lo veamos. Este es un caso en el cual se hizo una amniocentesis y se tomó la muestra directamente del sludge. ¿La ven de qué lado? ¿Qué parece? Parece pus, ¿verdad? Es pus, de hecho es pus. Es pus porque es la bacteria junto con las células blancas, entonces es pus. Y acá pueden ver ustedes la presencia de bacterias y de hifas, en este caso, y la presencia de polimorfonucleares por la demostración de que es realmente una infección. Esta es una imagen también con microscopía electrónica y ustedes pueden ver el biofilm. Ustedes recuerdan en sus tiempos de estudiantes de medicina que los mandaban a limpiar las heridas, que se infectaban las heridas y las tenían que limpiar. ¿Por qué las limpiaban? Claro, para estarlas limpias, pero para quitar la formación del biofilm. Si ustedes no la limpiaban, se formaba una costra de bacterias, y se acuerdan, como medio verde, y entonces había que estarla limpiando hasta que sangrara la paciente, porque entonces era signo de que estaba limpio. En el sludge pasa lo mismo. Se juntan las bacterias, crean un film arriba como una protección, una capa, y las bacterias pueden sobrevivir abajo y son resistentes a los antibióticos. Entonces eso es lo que hace que este sludge o lodo sea tan malo y sea tan asociado con infecciones intrauterinas. Les muestro unas imágenes así para podernos despertar. Lo bonito del sludge es que podemos hacer bonitas imágenes. Vean ustedes cómo se ve con los nuevos equipos de ultrasonido para hacer las reconstrucciones de 3D. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Qué es eso? Es un pie de un bebé y este es el sludge. O sea, está completamente dilatado, el bebé tiene el pie ahí cerca del sludge. Aquí también lo pueden ver cómo se ve ahí. Aquí hay diferentes formas de cómo se mueve. Vean ustedes, ahí el bebé está moviendo el pie y cómo se ve la formación del lodo cervical que se queda pegado, hace una especie de torbellino, pero se queda pegado. Aquí lo pueden ver también. Y acá lo pueden ver también. Vean cómo el bebé mueve el pie, pero el material es tan pegajoso que forma esta especie de remolino y se vuelve a bajar para quedar pegado. Lo importante del sludge es que se asocia a infección. Cada vez que ustedes lo ven, simplemente por verlo, la asociación y la prevalencia de coriamnionitis es muy alta. Vean ustedes en este caso, cuando tenemos sludge, se asocia a la presencia de cultivos positivos por amniocentesis y también al diagnóstico de infección coriamniótica
cuando se evalúa la placenta. Entonces, el SLOCH tiene una gran asociación con infección intrauterina. Podemos usar otras técnicas para evaluar el cuello, ¿sí? Y voy a ir un poquito más rápido. Esto se llama elastografía. Y en este caso lo que hacemos es crear un movimiento en el cuello con el transductor. Y entonces podemos medir qué tan duro o qué tan blando es el cuello. Ustedes pueden ver los colores. Esto es un proceso, todavía un método que está en evolución, pero que nos puede permitir identificar cuellos que son más blandos o que son más duros y que pueden tener mayor o menor riesgo para tener parto pretérmino. Esta es elastografía de movimiento, que se llama strain elastography, y este es otro tipo de elastografía que se llama elastografía de onda de corte o shear wave, que lo que hace es emitir una onda sónica, el ultrasonido, se mueve todo y entonces dependiendo de la velocidad de propagación podemos ver qué tan blando o qué tan duro es el cuello. Muchos de los equipos de ultrasonido ya tienen elastografía. Lo que nosotros hemos encontrado es que sí se asocia a parto pretérmino. Aquí encontramos los cuartiles, quiere decir un cervix blando. O sea, cuando un cervix es blando por elastografía, hay un riesgo de 10 o de 9 meses más de tener parto pretérmino por abajo de 37 semanas. Esto lo medimos entre las 18 y 24. Entonces sí, los cuellos blandos medidos por elastografía tienen más riesgo de tener parto pretérmino por abajo de 34. Lo importante es que es independiente de la longitud cervical. O sea, aún en cuellos largos, cuando es blando, el riesgo de parto pretérmino aumenta. Este es otro método que lo describió un compañero nuestro, el doctor Miguel Parra, que se llama el índice de consistencia cervical, que lo que hacemos es torturar el cuello, o sea, metemos el transductor hasta que lo apretamos y después cuando suelta lo medimos. Entonces se mete una presión en el cuello, esto es sin presión y esto es con presión, y dependiendo de qué tanto podamos nosotros exprimir el cuello, sabemos qué tan blando es. Se le llama índice de consistencia cervical, y el doctor Parra publicó una sensibilidad del 63% para parto pretérmino por abajo de 34 semanas con una muy buena especificidad. Y en su trabajo publicó que el índice de consistencia era mejor que la longitud cervical. El grupo de Barcelona ha seguido midiendo el índice de consistencia y parece que es un método clínico que todos podemos utilizar y que nos puede ayudar a medir el cuello. Hay otros métodos también que nos permiten saber las características del cuello. Este se le llama atenuación de ultrasonido. Es un grupo en Chicago que lo que hace es ver qué tanto se atenúa la onda ultrasonográfica cuando pasa por el cuello. Esto es más o menos lo que hacen. Lo que hacen es que es un ultrasonido normal y después miden en esa parte qué tanto se ha transmitido y absorbido la onda sónica y después lo pueden graficar y medir. Es un proceso demasiado complicado, sin embargo, ustedes pueden ver aquí en verde que las pacientes que tienen parto pretérmino tienen una atenuación más baja del sonido que pacientes que tienen partos de término. Pareciera ser que la consistencia del cuello es diferente y por lo tanto la atenuación es distinta y nos puede funcionar para predecir parto pretérmino. Y el otro método que tenemos también es la propuesta de la doctora Nuria Baños, que se llama el análisis cuantitativo de las texturas, en el cual también se evalúa la característica de la textura dentro del cuello uterino para poder hacer estimar el riesgo de parto pretérmino. En este caso se toma una muestra, en este caso del labio anterior, y se ve cuál es la textura. Déjenme, les doy mi explicación de las texturas, espero haberlo entendido bien. Cada una de las texturas se corresponde por los píxeles que tiene en la imagen. Entonces ustedes ven ahí, cada cuadrito es un píxel. Cada píxel está orientado de una manera diferente, entonces es una textura distinta. Si ustedes lo ven, esta es una textura determinada. Si nosotros cambiamos la orientación de los píxeles y los píxeles son distintos, la textura va a cambiar. En este caso, solamente por cambiarlos en un lado, la textura es completamente distinta. Entonces, la correlación de los píxeles dentro de la imagen va a dar las diferentes texturas de del cérvix y por lo tanto se puede asociar o no a parto pretérmino. En este trabajo de la doctora Nuria Baños encontraron una diferencia dentro de las texturas del cuello en pacientes que tuvieron parto pretérmino por abajo de 37 semanas contra aquellas que tuvieron parto de término.
Este es un método que también nos puede ayudar a identificar mejor a pacientes de riesgo con parto pretérmino. Podemos usar ultrasonido 3D para ver el cuello, sí. Vean ustedes aquí unas imágenes en ultrasonido 3D. Estas son algunas reconstrucciones del ultrasonido en tercera dimensión para hacer el volumen. Usan también angiografía de poder para poder ver los vasos y calcular los índices de perfusión. ¿Funciona o no funciona? Este es un trabajo publicado por los suecos. Y vean ustedes, en pacientes de parto pretérmino, en nulíparas y en multíparas no hubo cambios, no hubo nunca diferencia, nunca se encontró que el ultrasonido de tercera dimensión nos pueda ayudar a identificar pacientes con riesgo de parto pretérmino. Así es que de todas las técnicas que les expuse, las que hasta ahora pueden funcionar mejor son elastografía, son la evaluación de las texturas y probablemente la evaluación del índice de consistencia cervical. Bien, agradeciéndole al doctor Edgar Hernández por brillante exposición en su primera parte. Podemos pasar, si alguno de los colegas quiere hacer alguna pregunta hasta esta fase.